¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Propulsion Academy, en el que vamos a hablar de cómo podemos reducir el gasto que hacemos en la nube. ¿Y por qué hemos traído este tema hasta aquí hoy? Pues porque para nosotros es bastante habitual encontrarnos con clientes que han decidido migrar parte de los sistemas de información a Azure para conseguir los beneficios evidentes de la nube, escalabilidad, elasticidad, ahorro, etcétera, pero a veces ocurre que en paralelo a esta migración no se pone en marcha un método para gestionar esos consumos y llega un punto en que no hay un control de los costes. Así que vamos a hablar de eso, es un tema que os preocupa, de cómo empezar a plantear una buena gobernanza del cloud, y para eso está con nosotros el máximo responsable de tecnología e innovación de Encamina, Alberto Díaz. ¿Qué tal, Alberto? Hola Laura, buenas tardes a todos. Bueno, Alberto también es MVP de Microsoft y además acaba de ser reconocido hace muy poquitos días como Regional Director. Hay muy poquitas personas en el mundo con este reconocimiento, así que lo siento, Alberto, pero tenía que aprovechar para felicitarte públicamente. Yo sé que esto es un poco encerrona, pero bueno. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y muy rapidito me presento yo también. Soy Laura Blanc y formo parte del Departamento de Marketing y de Comunicación de Encamina. Es una consultora tecnológica diferente en la que nos mueve la pasión, nos mueve nuestra actitud de pensar en colores para impulsar lo mejor de los profesionales y de los procesos, siempre con soluciones como la que vamos a abordar ahora mismo. Así que ahora sí, si os parece, vamos a entrar en materia. Para empezar, Alberto, me gustaría que nos pongas un poquito en antecedentes y Ujú. que nos cuentes cuál es la situación en la que se encuentra una empresa cuando decide que ha llegado el momento de revisar esos costes que tiene en la nube. Bueno, pues la verdad es que nos preocupa porque ese momento que estás comentando debería ser antes. O sea, realmente cuando una empresa empieza a utilizar un servicio como Azure o cualquier tipo de cloud, debería plantearse primero tener una serie de controles de costes, control presupuestario, como lo queramos llamar, pero realmente no sucede así. ¿Por qué? Porque realmente para la gente de IT, para el equipo de desarrollo, es muy sencillo adoptar una nube como Azure. Es muy sencillo empezar a crear recursos, empezar a trabajar. Hay servicios que son gratuitos. Hay servicios que luego los activas y empiezan a tener coste. Entonces, al final, se produce ese choque de, oye, estoy consumiendo X dinero dentro de Azure y no soy capaz de saber en qué, ni si realmente puedo controlar esos costes o si realmente estoy gastando de más. Entonces, realmente cuando empiezan a tener ese uso de Azure es cuando se produce porque normalmente no tenemos empresas previsoras. Vale, pero imaginemos que ya estamos en ese punto en que las empresas han visto el escenario, han crecido hacia la nube y se enfrentan a ese entorno que, como tú dices, es demasiado complejo y se les ha complicado estimar los costes reales que tienen. Entonces, ahí es cuando entiendo que ellos necesitan ayuda con este proceso y pues hay herramientas y hay muchas soluciones para abordarlo, pero tú vas a hablarnos de un servicio de acompañamiento. Cuéntanos qué es esta consultoría, qué es Azure Cost Control Assessment. A ver, realmente es hacer un assessment o hacer un descubrimiento del uso que tienen las empresas dentro de Azure. Al final, necesitamos asesorar a nuestras empresas, a nuestros clientes, para que usen sus recursos de la forma más óptima. Realmente el objetivo no es voy a consumir o voy a gastar menos en Azure. Nuestro objetivo realmente es que esos recursos estén optimizados para que puedan gastar más, para que realmente estén gastando el dinero que necesitan gastar en los recursos de Azure. Antes en on-premise, en los data centers, era muy sencillo porque yo compro una máquina virtual y ya sé el coste de esa máquina virtual. Aquí, como tenemos pago por uso y tenemos otras versiones, otros tipos de modelos en los que Microsoft nos puede facturar por ese consumo de Azure, es muy importante que realmente estemos aprovechando. Y es con este assessment lo que hacemos es hacer un descubrimiento de cómo estamos utilizando los servicios de Azure, cuál es el consumo que están teniendo y cómo realmente estamos pagando ese consumo de Azure. Y al final, pues lo que tenemos un plan, ¿vale? Al final, pues intentamos dividir un poco en etapas lo que es el trabajo que vamos a realizar con el cliente, ¿no? Hay una etapa en la que evaluamos y descubrimos pues todos esos recursos, incluso nos metemos un poco en cómo se organiza el cliente a nivel organizativo y a nivel de IT. Luego intentamos ayudarles a diseñar un plan de acción alineado con una serie de informes que le permite
pues conocer pues cómo se están consumiendo esos recursos, y cómo se están consumiendo es muy sencillo, es a nivel de CPU, a nivel de RAM, a nivel de número de peticiones, pero también a nivel de coste, a nivel de precio, ¿no? Cuánto cuesta ese consumo, ¿vale? Luego hay una parte que es fundamental, que es diseñar un plan de gobierno. De nada sirve de que nosotros hagamos este trabajo y que luego, cuando nos vayamos, cuando nos pongamos a hacer otro proyecto con ese cliente, no haya una continuidad de todo este control de costes. Y luego, por supuesto, pues necesitamos que ese plan que se diseña se ejecute, que podamos hacer esas optimizaciones y que cuando llegue un nuevo recurso se tengan en cuenta en las optimizaciones y se tengan en cuenta dentro de ese plan de gobierno. Pues si te parece, Alberto, vamos a ir desgranando todos estos pasos y vamos a ir reproduciendo lo que sucedería en un caso real. Es decir, llega un cliente, nos cuenta este problema y qué es lo que pasa a partir de ese momento. Vale, a ver, los primeros pasos. La primera reunión que tenemos con el cliente es para intentar trasladarle cómo se puede administrar Azure, qué organización se puede tener dentro de Azure, e intentar ayudarles a trasladar su estructura organizativa dentro de Azure. Y aquí estáis viendo un diagrama muy claro de cómo podemos agrupar los diferentes elementos que hay dentro de Azure, dentro de una estructura organizativa que a lo mejor puede ser que sea similar a la estructura organizativa de la compañía. A lo mejor no, pero si vamos a hacer un control de costes, lo que tenemos que intentar orientar es conocer quién va a pagar, por decirlo de alguna forma, ese coste que tenemos en Azure. Y posiblemente sean los departamentos, que sean los propietarios, los owners de esas aplicaciones. O sea, la aplicación de vacaciones, pues tiene un owner claro que es recursos humanos. Pues a lo mejor recursos humanos tiene que controlar el coste de esa aplicación de vacaciones. Y así con el resto de elementos, ¿no? Y al final intentamos tener una primera sesión en la que hacemos un descubrimiento nosotros de cómo es esta compañía, cómo es su estructura dentro de la organización. Intentamos capturar si tienen en mente requisitos sobre esos costes, ¿vale? Porque al final es importante saber si se van a plantear tener un control presupuestario o no, si dentro de ese control de presupuestario tenemos que incluir los recursos de Azure o no, porque a lo mejor no lo están planteando y puede ser que se lo planteen a partir de aquí. ¿Qué limitaciones tenemos a nivel de coste? Y como limitaciones tenemos, por ejemplo, aplicaciones que tienen que estar 24/7, aplicaciones que tienen que estar geodistribuidas, que tienen un coste extra por ese, a lo mejor, SLA que podamos tener dentro de la aplicación, y que no vamos a poder reducir costes porque tenemos que atender a unos SLA de alta disponibilidad o unos SLA de seguridad. A lo mejor tenemos que aplicar un sobrecoste a los recursos porque por seguridad necesitamos mantener ciertos mecanismos y ciertas directivas, ¿vale? Entonces, todo eso es importante, ¿no? Que la empresa en esta primera sesión nos cuente qué limitaciones, cómo son sus requisitos de coste, cómo es su estructura organizativa, y que conozca cuál es el modelo de facturación que hay dentro de Azure. Y a partir de este momento, a partir del momento en que ya tenemos hecha esta primera fotografía, que es tan importante, imagino que a lo mejor es la más importante, ¿cuáles serían los siguientes pasos, Alberto? A ver, a partir de aquí nosotros, bueno, nos llevamos esta información y empezamos a trabajarla internamente, ¿no? A masticarla y a entenderla, ¿vale? Y surgirán muchísimas dudas, pero el siguiente paso es poner a nuestro equipo a extraer toda la información que necesitamos de sus suscripciones de Azure para empezar a hacer el primer análisis, ¿vale? Y empezamos a analizar información del tipo: ¿qué SKU se está utilizando? SKU quiere decir, por ejemplo, si nos vamos a una máquina virtual, cuál es el tamaño de la máquina virtual, qué CPU, qué memoria RAM, con lo que eso implica un coste, ¿vale? Y analizamos si realmente se está haciendo un uso del 100% o un uso adecuado de ese tamaño de máquina virtual o de ese tamaño de servicio. Luego analizamos también patrones de uso. Tenemos muchísimas aplicaciones que los fines de semana no entra nadie. ¿Por qué? Pagamos recursos por ello. Entonces, hacemos también un pequeño análisis de patrones de uso de las aplicaciones y de los servicios que se están utilizando. Y luego algo fundamental: ¿qué servicios están sin uso, ¿no? Nos encontramos muchas veces servicios que están de prueba, que a lo mejor tienen un coste muy residual, pero que al final es un coste que se está teniendo en esa suscripción. Luego analizamos la información también por el tipo de licenciamiento. Azure o Microsoft nos permite hacer aplicar ciertos beneficios dentro de nuestra suscripción para bajar los costes. Y ahí vemos tres tipos de beneficios, ¿no? Las reservas de Azure: puedo reservar recursos
durante un año o durante 3 años, una máquina virtual, un SQL Server, un Databricks, y eso me da pues entre un 50, un 60, un 70, dependiendo del servicio, un por ciento de ahorro de coste. Luego también tengo beneficios híbridos. Si ya tengo licencias de Windows Server o de SQL Server y no lo estoy utilizando, me reduce el coste de esa máquina virtual en Azure, ¿vale? Con lo que también es importante hacer ese análisis. Y luego, entornos de desarrollo y test, ¿vale? Hay modelos de suscripción en Azure que nos bajan el coste de los recursos porque los vamos a dedicar a desarrollo o los vamos a dedicar a pruebas, ¿vale? Aunque no tiene el SLA de un entorno productivo, pero sí que nos permite bajar ese coste a cambio de no tener un SLA. Y luego, con todo eso, realizamos un montón de informes para implementar o diseñar un plan de acción. Un plan de acción que lleve a configurar correctamente la gestión de costes en Azure, aplicar o cómo se deberían de aplicar esas optimizaciones, qué licenciamiento y qué reservas se deberían de aplicar, cómo vamos a etiquetar recursos, alertas, presupuesto, pero al final lo que sacamos de esta fase es una serie de informes de dónde está sobreutilizando recursos y cuál es el plan de acción para mejorar ese uso y ese consumo de recursos. Y no sé si yo aquí, en este punto, Alberto, cuando ya hemos analizado los datos, hemos planteado incluso al cliente cuál sería su plan de ahorro y su plan de acción y cómo pueden aprovechar más el consumo, si es ya el momento de que ellos vuelen solos y de ejecutar todo esto. Si es así, ¿cómo les preparamos para esto? A ver, con ese plan de acción, ¿vale? Y con esos informes, al final el cliente tiene que empezar a optimizar. Y eso, pues bueno, nosotros le ofrecemos que nuestro equipo se encargue de hacer esa optimización o que realmente el cliente trabaje con esa optimización y aplicando ese plan de gobierno, ¿vale? Que le hemos preparado en las fases anteriores, ¿vale? Lo que estaba aumentando creo que al principio, ¿no? Es importante que no solo se ejecute la optimización, sino que también tengamos una continuidad con esa optimización, sino que todos los meses podamos revisar que los costes son los adecuados, que al final tengamos un gobierno de todos esos recursos orientados no solo a lo que realmente tenemos un gobierno, que es hacia la seguridad y a la administración de los recursos, sino también hacia la gestión de costes, ¿no? Y aquí es fundamental, una pieza muy clave que tenemos en Azure y que poco utilizamos en los proyectos y es el etiquetado de los recursos, ¿vale? Azure te permite etiquetar recursos, creo que en casi todos los niveles te permite etiquetar recursos y con esta etiqueta luego nosotros podemos sacar informes, podemos hacer acciones sobre esos informes. Y a partir de aquí, pues como estás viendo en pantalla, ¿no? Podemos poner etiquetas que sean más alineadas con el departamento de IT, ¿vale? Y etiquetas que nosotros vamos a proponer que van a ser más alineadas con el departamento o con el negocio de la empresa. ¿Para qué? Porque al final lo que nos permite es poder sacar informes, ¿vale? Que al final se puedan llevar a por ejemplo, un control presupuestario, ¿vale? O una alerta de que ya llegamos a un consumo, tenemos un 80% del consumo presupuestado y hay que avisar a alguien de negocio y a alguien de IT para que tome acciones, porque puede ser un fallo, puede ser un problema o puede ser un error. Y hacemos una propuesta de etiqueta muy clara y creo que tenemos un ejemplo en el que podemos ver que al final pues intentamos etiquetar con un scope que puede ser funcional, un scope de clasificación del dato, un scope de contabilidad, que nos permite trabajar con esos recursos. Al final, la primera estructura que definimos que es, oye, hay un departamento, hay una suscripción, hay un grupo de recursos, que es la estructura base que tenemos en Azure. Sobre esa estructura nosotros aplicamos etiquetas para poder sacar más información, para poder analizar ese consumo y poder mantener ese gobierno a futuro y que si el cliente al final está aplicando ese control o esas optimizaciones, las pueda seguir aplicando mes a mes a partir de que nosotros le entregamos este informe y este plan de gobierno, ¿vale? Pues Alberto, yo creo que en este punto lo que sería ideal sería que viéramos algún ejemplo de cómo es este trabajo, cómo sería, pues eso, un control de costes, pero en la realidad, cuáles son los resultados finales de toda esta consultoría. Vale, si te parece voy a compartir la pantalla un momento, ¿vale? Perfecto, todo Y ahora tuyo. volvemos a la slide y os voy a enseñar un documento Word. A ver, déjame que comparta la pantalla correcta. Esta que está aquí. Estáis viendo un documento Word, ¿verdad? Sí. Vale. Este documento Word es uno de nuestros últimos análisis que hemos hecho y bueno,
quitando un poco pues que todavía hay que seguir dándole vueltas a este informe porque es una primera versión borrador. Fijaros que al final ese análisis de coste tiene primero pues por suscripción, ¿vale? Que es una de las unidades organizativas de Azure, tiene una serie de resultados. Por ejemplo, aquí estamos hablando de recursos sobredimensionados y tenemos un listado de bases de datos que están sobredimensionadas, que su consumo está muy por debajo del tamaño del plan que está contratado. Incluso hacemos una recomendación de cambio de plan, ¿vale? Y le decimos, oye, pues esta base de datos que tienes en el S3, ¿vale? Que es uno de los SKUs de Azure, por supuesto hemos quitado los nombres por anonimizar los datos, ¿vale? Está ahora mismo al 0,35% de consumo de DTU, ¿vale? Que es una unidad de SQL Server, al 48% de almacenamiento, ¿vale? Y creemos que deberíamos de bajarla al S2, ¿vale? Que es un SKU inferior y que nos va a dar un ahorro de 700 euros, aproximadamente unos 800 euros anuales, ¿vale? Y así hacemos con cada uno de los recursos que vemos que están sobredimensionados, ¿vale? Aquí vemos SQL Server, vemos App Service, ¿vale? Vemos máquinas virtuales que también están sobredimensionadas y sobre eso, fijaros, los ahorros de coste que podemos aplicar sobre cada uno de estos recursos que están mal dimensionados. Luego recursos que no están en uso, que están detenidos o que están desasignados. Y en este caso, pues no hay ninguna máquina virtual, pero sí que hemos detectado que hay una serie de IPs públicas que Azure te factura cada vez que reservas una IP pública que no tiene ningún uso. Y fijaros que aquí, pues bueno, por muy poco que sea, son 80 euros anuales que puedes ahorrar eliminando estas IPs públicas que no estás utilizando, ¿vale? Instantáneas de disco duro, ¿vale? ¿Qué almacenamiento estás utilizando para hacer esas instantáneas, esas copias? Y que en este caso, pues, que tienes un ahorro si cambias del premium a un disco mucho más barato, ¿vale? O sea, una serie de funcionalidades o de recursos que podemos optimizar, ¿vale? Luego nos vamos a la parte más de licenciamiento, ¿no? Y aquí hablamos de la parte de reserva de coste, ¿vale? Como pone por aquí, podemos llegar a ahorrar con la reserva de recursos de Azure un 72% del coste. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a pagar obligatoriamente los 3 años de ese recurso que yo reserve, pero por pagar los 3 años, Microsoft me puede llegar a dar un 72% de ahorro. Entonces, es importante que esto se mire porque muchas veces con la reserva al año podemos llegar a ahorrar un 50% y si nos podemos plantear tener una máquina virtual o un SQL Azure o cualquier recurso que se pueda reservar a 3 años, fijaros el ahorro de costes que podemos tener, ¿vale? Y aquí volvemos a sacar un informe, en este caso son máquinas virtuales, ¿vale? De que nos permiten reservar y hacer ese ahorro, ¿vale? Y fijaros, bueno, pues en este caso estamos con un cliente que al final hay bastante importe en reservas, ¿vale? Luego sacamos patrones de uso. Intentamos identificar, aquí he quitado nombres, he quitado muchas cosas, pero para que veáis un poco las gráficas, esta es la CPU de las máquinas virtuales, ¿vale? Y estamos viendo que hay ciertos patrones de uso. Esta máquina virtual posiblemente los fines de semana no tenga consumo. Esta posiblemente le pase lo mismo, tampoco tenga consumo. Esta es todo lo contrario. Aquí solo tiene consumo 1 o 2 días al mes, ¿vale? Entonces, con estos patrones de uso, aplicamos luego o diseñamos un plan de acción que a lo mejor apague la máquina virtual durante estos no usos o que la cambie de tamaño y le ponga un tamaño más pequeño porque necesitamos que ahorre coste. Entonces, tenemos que ir identificando también estos patrones de uso que son fundamentales, ¿vale? Luego, lo que me comentaba, un informe o una parte donde hablamos de los beneficios híbridos. Si tenéis SQL Server Enterprise o Windows Server 2019, el licenciado en on-premise, podéis ahorrar costes en Azure, ¿vale? Porque este licenciamiento que no estáis utilizando en on-premise se puede utilizar en Azure y os da una serie de ahorros. Fijaros aquí, en SQL, por ejemplo, como somos capaces de ahorrar pues dinero porque Microsoft nos descuenta precio en el licenciamiento de estos recursos de Azure, ¿vale? Y así nos podemos ir al resto de suscripciones, la de producción, la de preproducción, todas las suscripciones que podamos tener en un cliente donde podemos ver pues ese tipo de ahorros, ¿vale? Que podamos ver incluso pues como estamos viendo aquí, ¿no? Pues, un montón de tipos de servicios y de tipos de modelos de ahorro de consumo, no solo basado en el uso, sino basado también en el licenciamiento, ¿vale? Si nos vamos a una suscripción de Azure, ¿vale? Yo os recomendaría
pasar por Advisor, ¿vale? Es un servicio gratuito, ¿vale? Que tenéis dentro de vuestra suscripción de Azure, donde aparte de daros recomendaciones de seguridad, recomendaciones sobre alta disponibilidad, recomendaciones sobre operaciones o sobre el rendimiento, os va a dar recomendaciones sobre costes, ¿vale? Aquí no tenemos ninguna recomendación a día de hoy porque sí que tenemos la suscripción bastante optimizada, pero aquí, ahora os enseñaré ejemplos, van a salir recomendaciones directamente de cómo empezar a aplicar ciertos ahorros de costes, ¿vale? Que son muy fáciles de ver y son muy fáciles de identificar, ¿vale? Laura, ¿puedes compartir de nuevo la presentación? Sí, vamos allá. Permitidme que vaya hasta el punto en el que nos encontrábamos, que yo diría que era aquí, Alberto. Eso es, sí, perfecto. Estos son ejemplos de los que os estaba comentando del Advisor de Azure, ¿vale? Vemos como, por ejemplo, en este nos está comentando que ha detectado una serie de copias de snapshot, ¿vale? De fotos, de imágenes de disco que están en un disco premium y que posiblemente podamos tenerlo en un disco estándar, porque es muchísimo más barato. Pasa a la siguiente. ¿Ha pasado? Creo que sí, ¿no? No, creo que lo estamos viendo en la pantalla. Estamos viendo la pantalla de edición de PowerPoint. Vale, pues disculpadme. Voy a intentar volver a compartiros. De todas formas, si quieres ir echando un vistazo mientras yo voy buscando las preguntas que ya nos han ido dejando y que perfecto. yo creo que una, de hecho, ya la has contestado porque hablaba de si nos podías dar porcentajes de ahorros si hacíamos este assessment y has hablado de ese 72%, pero bueno, no sé si... No doy un porcentaje, sino realmente te doy el importe de ahorros si se aplican estas optimizaciones, ¿vale? Realmente somos capaces somos capaces de extraer ese tipo de información al detalle. Fijaros esto, que normalmente nos centramos en máquinas virtuales y nos centramos en servicios de aplicaciones. Fijaros que esto es un ahorro en un Azure Data Factory, ¿vale? Azure Data Factory es una pieza de Azure para hacer ETL o para hacer transformaciones o carga de datos. Y lo que me está advirtiendo aquí es que tengo pipelines de ese Data Factory que se han borrado, ¿vale? Y que siguen costando porque no se han borrado, perdón, porque están ahí y siguen gastando, ¿vale? Pasa al siguiente. Vale, pasa al siguiente, esos son de discos que teníamos. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Estamos viendo un resumen de la suscripción completa, en este caso estamos viendo la parte de los discos. Nos cuenta en la segunda que veis ahí que puedo reservar, ¿vale? Capacidad para MySQL. O sea, no pensemos que esto solo es recursos de Microsoft, porque Microsoft quiere vender SQL Azure o quiere vender Windows Server, sino que me está recomendando hacer una reserva de capacidad de una base de datos MySQL. Y que el potencial ahorro puede llegar a un año, ¿vale? A 3.800 euros, haciendo la reserva, ¿vale? O la siguiente que puede ser las reservas de máquinas virtuales. De todas las máquinas virtuales que tengo en la suscripción, son 33. De esas 33 me está diciendo que cree que podemos reservarlas y conseguir un ahorro de 27.000 euros. O lo que os comentaba antes de las IPs públicas o de Data Factory, ¿vale? O sea, tenéis ya herramientas dentro de Azure para poder ver un poco cuál es el estado de vuestra suscripción, ¿vale? Pero sí que os recomendaría entrar más a fondo en patrones de uso, en cómo se está consumiendo esos recursos y si el tamaño de las instancias es el adecuado. Yo creo que aquí ya nos estás contestando un poco, Alberto, a esa segunda pregunta que dejaba esta persona y que decía si, bueno, al margen de que nos metamos o no en este programa de consultoría y en todo este trabajo que hay detrás, si nos podías dar, dice, algún consejo en general para mejorar nuestro consumo. Yo creo que con esto que estás diciendo, con lo de entrar en Advisor, también has dado pistas. Lo primero, sí, lo acabas de decir, ¿no? O sea, yo creo que Advisor es una herramienta muy, muy buena para que en la parte de coste, ya no solo en la parte de seguridad o en la parte de optimización de rendimiento, que os cuente ya ciertas pistas de dónde están esos ahorros. O sea, esto es fundamental. Y creo que deberíais de dar este primer paso, aunque sí que os recomiendo seguir con los siguientes pasos, que es empezar a ver si realmente se están usando las máquinas o los servicios como tocan. Si al final tenemos los recursos muy sobredimensionados, posiblemente estemos pagando mucho más de lo que a lo mejor deberíamos de pagar,
O el ejemplo que siempre pongo, ¿no? La aplicación de nóminas de recursos humanos. Sé que no es así realmente, pero el ejemplo es bueno, ¿no? Decir que solo se saca la nómina una vez al mes, a lo mejor solo se trabaja en esa aplicación una semana al mes y sin embargo tenemos el servidor encendido las 4 semanas del mes. Planteemos si ahí no hay un patrón para poder ahorrar recursos y ahorrar costes en esa aplicación. Y una pregunta que me está surgiendo a mí ahora, Alberto, conforme te escucho, todo este proceso de análisis, de plan de acción, de luego optimización, ¿cuánto puede alargarse esto pues en el tiempo para una compañía? Desde que inicia hasta que empieza a volar en solitario, digamos. Bueno, a ver, depende un poco del número de recursos y del número de servicios que tengáis en Azure, o sea, del tamaño de la suscripción. Pero nosotros ahora mismo, una empresa media que está consumiendo, pues a lo mejor 3, 4, 5 mil euros mensuales en Azure, este trabajo lo solemos entregar en menos de un mes, ¿vale? O sea, no quiere decir que estemos el mes trabajando todos los días, ¿vale? Pero sí que en ese tiempo más o menos somos capaces de preparar de diseñar ese plan de acción que le permita a partir de ahí aplicar ese plan de acción y empezar a tener ese ahorro de costes. ¿Y ese ahorro de costes llega de forma también relativamente rápida o hay que esperar un poquito más para Depende, a obtener ver, resultados? primero depende del tipo de ahorro de coste, porque si es una reserva anual, realmente el ahorro lo tienes al año, aunque mes a mes vas viendo ese cambio, pero realmente el ahorro lo tienes de forma anual o trianual, depende de cómo hagas la reserva. Y luego depende también de qué rápido seamos en aplicar este ahorro de coste. Y os pongo un ejemplo. Hay veces que pedimos o recomendamos a un cliente cambiar el tamaño de una máquina virtual o cambiar el tamaño de una aplicación y eso es un problema internamente, porque a lo mejor es la aplicación core de negocio. A lo mejor el usuario o los usuarios no quieren que le toquen sus aplicaciones, ni que le bajen la CPU, ni que le bajen la memoria RAM. O sea, también hay un tema corporativo dentro de todo este cambio de recursos y de tamaños y demás, que también hay que tener en cuenta y que nosotros pues no podemos tener en cuenta porque no conocemos las organizaciones. Pero posiblemente eso nos obligue a frenar estos cambios o a hacerlos de forma progresiva y a lo mejor no se pueden aplicar todos desde el primer día. Pues Alberto, nos ha pasado lo de siempre, que nos pasa la media hora volando y de repente nos hemos quedado aquí, ya son prácticamente las 2, nos quedamos con ganas de más, pero bueno, es también uno de los objetivos de este Propulsion Academy, de estas sesiones que hacemos, el hacerlas de no más de media horita, porque sabemos que todos tenemos mucho que hacer y bueno, pues en cualquier caso los asistentes saben que si necesitan más información de nuestra parte pueden contactar con nosotros, que se la daremos encantados. Así que, Alberto, muchísimas gracias, como siempre, por compartir todo lo que sabes con nosotros. Nada, gracias Laura y gracias a todos los que estáis conectados y bueno, os invito a seguir haciendo preguntas por nuestras redes sociales. Siempre digo que mi cuenta de Twitter normalmente contesto. El correo electrónico es más complicado, pero ahí tenéis me podéis buscar en Twitter o LinkedIn y suelo ayudaros y contestar sin ningún problema. Fenomenal, pues gracias, Alberto. Por cierto, antes de acabar, deciros que mi compañera Nuria ha dejado un link a una pequeña encuesta de 30 segunditos para que deis vuestra opinión sobre cómo ha ido hoy. Os agradeceremos que la contestéis porque esto nos ayuda muchísimo. Y nada más, os esperamos la semana que viene de nuevo, el miércoles a la 1:30, para hablar también de gobernanza, pero en este caso vamos a dar claves para el buen gobierno de Office 365. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós.